Tengan ustedes muy buenos días, queridos hermanos. Y quisiera compartir algo que Dios puso en mi corazón. Quisiera compartir algo que hace rato ya está dando vuelta en mi mente. Y es la historia, es una anécdota que se ha contado varias veces. Y quisiera que usemos un poco nuestra imaginación, que empecemos a usar nuestra mente. Y resulta que había un reinado. En ese reinado estaba el rey y no tenía nadie a quien dejar la herencia, no tenía nadie a quien dejar ese reinado. No tenía hijos. Entonces el rey, pensando y analizando, hizo un decreto. Y el decreto decía para sus pobladores que todo aquel que trayere una pintura, un cuadro como el que tengo ahí atrás, que le representara paz, ese reinado iba a ser para él. Y así se presentaron muchos postulantes, así se presentaron varias personas pintando, se habían esforzado mucho en usar su imaginación, la gente del pueblo, hasta que llegó el gran día. Y el primer cuadro era un mar azul, apacible, que transmitía paz. El segundo cuadro era un desierto con el sol saliente, también transmitía paz. Y el tercer cuadro era una tormenta toda oscura, viento, lluvia. Y había un árbol en medio de esa tormenta. Y en ese árbol había un nido. Y en ese nido había una paloma. Y debajo de esa paloma estaba su polluelo. ¿Y saben quién fue el ganador? Ese cuadro. Entonces sus allegados al rey le dijeron por qué eligió ese cuadro que representaba tormenta, gris, viento. Entonces el rey le dice, ¿saben por qué elegí ese cuadro y fue el ganador del reinado ese? Porque ese cuadro transmitía paz. La paloma transmitía paz en medio de la tormenta, cuidando a sus polluelos. Y muchas veces nosotros en la vida tenemos que tener esa paz. En medio de tormenta, en medio de dificultades, en medio de este virus que está dando vuelta, tenemos que encontrar la paz. Pero ¿cómo encontramos la paz? La paz se encuentra a través de Dios, a través de su palabra. Y quisiera compartir este versículo bíblico que dice acá en la Biblia, que lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 27. Y estas son palabras de Jesús. Y Jesús decía a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acá el Señor nos está dando la paz y muchas veces nosotros esperamos esa paz del mundo, pero esa paz del mundo tiene límite. Esa paz del mundo empieza un día y termina, pero la paz de Dios cuando está en el corazón es eterna. La paz cuando viene de afuera para adentro tiene límite, pero la paz de Dios empieza de adentro para afuera y esa no tiene límite. Así que yo los animo, queridos hermanos, que en este medio de esta circunstancia tan fea que estamos pasando, de enfermedad, de muerte, que se ve cada día, que busquemos a Dios, que busquemos su paz, que busquemos su amor, que cada día nos acerquemos a Él en oración, que cada día podamos estar leyendo su palabra, estar abriendo la Biblia y buscar en ella esa paz que solo Él puede dar. Y como siempre he dicho, en la Biblia, acá, en la palabra de Dios, encontramos la respuesta a toda circunstancia de nuestra vida. Encontramos la respuesta a toda situación. Así que, queridos hermanos, desde acá les mando un saludo, un abrazo y espero que haya sido de bendición esta reflexión.